muestre con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso dice el texto. El tema se llama ¿Cómo vencer la tentación? A través de la Biblia, nosotros encontramos muchos personajes que la Biblia llama santos, que la Biblia llama justos, que la Biblia llama que son conformes al corazón de Dios. Pero si nosotros analizamos sus vidas, vemos que muchos de ellos cometieron errores, equivocaciones, muchos de ellos cedieron ante las tentaciones. Pero hubo algo en muchos de ellos, y fue que se humillaron ante Dios, pidieron perdón, y sus vidas de algunos fueron restauradas. Vemos el caso de Moisés, que la Biblia habla que era un hombre lleno de paciencia, un hombre manso. Soportó ese pueblo hasta decir no más. Y está rodeado de esa gran cantidad de personas que más eran las veces que se levantaban en contra de él que las que estaban a favor de él. Y sin embargo, él tenía esa paciencia, ese control, y hasta se humillaba ante Dios cuando Dios decía ya, lo voy a traer. Pero él tenía esa capacidad de humillarse y de decirle, Señor, no, porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir los pueblos alrededor? En fin, él se humillaba. Pero llegó un momento en que el mismo pueblo lo saturó tanto que él hizo algo que a Dios no le agradó. Porque Dios le dijo, grítala a la piedra, y él lleno de impaciencia en ese instante, no solamente le gritó a la piedra, sal, agua de la piedra, sino que también la golpeó. Fue algo en el que él desobedeció a Dios, y ese error, esa desobediencia, le costó que él no pudiera entrar a la tierra prometida. Y así sucesivamente vemos cantidad de personas, Sansón, vemos el rey David, que también cometió pecados delante de Dios, fueron cediendo ante la tentación. Pero dice el versículo 11 de este capítulo 10, que estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Esos errores que ellos cometieron, esos pecados que ellos cometieron, se escribieron en la Biblia no para que nosotros los imitáramos, sino para que nosotros supiéramos que esas cosas que ellos hicieron a Dios no le agradaban, y tuviéramos la firmeza, la estabilidad y la conciencia de que así como Dios a ellos los castigó, también a nosotros nos castigará, y aún más. Porque en ese tiempo ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Ustedes se dan cuenta, Sodoma y Gomorra fueron ciudades que estaban llenas de pecado, de inmundicia, de maldad, y que ellos no tenían las escrituras para poder leer. Sin embargo, había un hombre allí que supuestamente pues tenía temor de Dios, conocimiento de Dios, pero no estaba ejerciendo lo que Dios le había puesto a hacer, porque donde Dios nos coloca en algún lugar, o donde nosotros mismos decidimos estar, es para que nosotros honremos el nombre de Dios, y es para que nosotros enseñemos qué camino se debe andar. Sin embargo, este hombre lleno de avaricia, queriendo enriquecerse cada día más, se fue metiendo hasta Sodoma y Gomorra y estaba allá entre los principales. No se levantó firme a decir esto es pecado delante de Dios, y sin embargo Dios en su misericordia y por la vida de Abraham, Dios lo sacó de allí. Pero hermanos, algo que nosotros debemos tener en cuenta y que dice aquí este versículo, que a nosotros no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son humanas, no son extraterrestres. Son humanas, son de personas reales, de personas que de verdad existimos. A veces uno entra a alguna aplicación en internet y dice, demuestra que eres real, porque eres humano. Dice así, o sea, para que uno coloque los datos de uno.
Pero las tentaciones son la prueba en la que Dios permite para saber qué es lo que de verdad hay en nuestro corazón, para saber de qué manera nosotros amamos a Dios y que de qué manera nosotros le tenemos temor a Él, qué tanto nosotros conocemos de la palabra de Dios, pero también qué tanto nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios. Dios prueba nuestra fidelidad, Dios prueba nuestra capacidad de honrarle, Dios prueba todo lo que nosotros somos. Y cuando nosotros cedemos ante la tentación, lo que queda demostrado es quiénes nosotros somos en realidad. Y que antes de tenerle miedo al diablo debemos tenernos miedo a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque hay una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. La Biblia dice que las dos no se pueden unir, nunca se pueden reconciliar. Y nosotros somos conscientes que esa lucha la mantendremos todos los días de nuestra vida. Pero aunque nosotros muchas veces sabemos que tenemos esa lucha por esas dos naturalezas, tanto la humana como la divina, que hemos adquirido a través de Cristo Jesús el día que nosotros lo recibimos a Él, muchas veces lo que dejamos es engordar nuestra carne con nuestros deseos, con nuestras pasiones, dejamos engordar la carne con cosas que muchas veces se vuelven obsesión en nosotros, que muchas veces lo dominan a uno y lo llevan. Cuando uno no es capaz de frenarlo, llevan a ceder ante la tentación. Porque hay algo que es como cuando se le está echando aire como una bomba a la concupiscencia que nosotros tenemos en nuestra carne. Llega la tentación, pero dice la Biblia que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Más de lo que podamos resistir, sino que justamente con la tentación dará la salida para poder soportar. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando de verdad no resistimos, sino que cedemos? Resistir es que uno se mantiene allí firme, lo están jalando hacia alguna parte y uno se agarra de donde sea, pone los pies como debe ponerlos y no se deja arrastrar, pero uno más bien cede ante la tentación. Y la Biblia nos da la claridad de que juntamente con la tentación Él da la salida, juntamente con las cosas que a nosotros nos pasan, Él da la manera para poder resistir las tentaciones. La Biblia también habla de qué manera nosotros podemos resistir la tentación, que es el tema en el cual nos vamos a enfocar en esta noche. ¿Cómo nosotros podemos resistir la tentación si la Biblia aquí me está diciendo que no hay tentación que no sea humana, sino que simplemente Él juntamente con la tentación está dándonos la salida? Porque Él nos ha dado las herramientas, Él nos ha dado a nosotros las armas, simplemente que muchas veces o no las sabemos o simplemente las pasamos por alto porque la carne se nos ha engordado tanto a tal manera que no hay cómo poder resistir. Nuestra parte espiritual no tiene la fortaleza, no tiene la resistencia para poder resistir la parte humana. En primer lugar, para poder resistir la tentación, velar en todo tiempo. La Biblia dice que velando en todo momento en oración. En oración. Porque muchas veces no resistimos porque menguamos en la oración, porque desfallecemos en la oración, porque no tenemos una disciplina en la oración, porque no tenemos una constancia en la oración, porque no tenemos esa firmeza, esa estabilidad en la oración, y oramos es cuando tenemos ganas, oramos cuando tenemos deseos, oramos muchas veces cuando estamos bien, oramos muchas veces cuando estamos mal. Hay personas que tienen este problema que cuando están bien oran mal y cuando están mal se descuidan, o sea, dejan de orar, como que se vuelven enemigos de Dios. Y hay otras personas que son lo contrario, que cuando están bien se alejan de Dios y cuando están mal es cuando lo vienen a buscar. Pero en Dios nosotros tenemos que aprender que estando bien, en una situación, en una condición en la que nosotros nos sintamos satisfechos,
buscar de Dios, y cuando estemos en una situación en la cual estemos sufriendo, estemos afligidos, también buscar de Dios. Cuando estemos en una situación que nos llena de alegría, buscar de Dios para que esa situación se permanezca en nosotros, para que las victorias que nosotros hemos podido lograr a través de la oración se permanezcan allí firmes, porque cuando nosotros dejamos de orar, esas cosas que hemos logrado se las cedemos nuevamente al enemigo por causa de la falta de oración. Hay personas que les gusta empaparse de todo lo que dice la Biblia, escuchan mensajes, pero oran muy poquitito. Y debe ser algo paralelo. Estudiar la palabra de Dios, pero también tener ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de calidad, ese tiempo de firmeza. No se trata de que esta semana me voy a poner las pilas y oro 4 horas y la otra semana oro 4 minutos, porque hay gente que mantiene con el síndrome del yo-yo, sube y baja, sube y baja. Entonces hay que aprender a estar firme en la oración para poder velar y no ceder ante la tentación. Si usted quiere saber dónde está esos textos, está en Mateo capítulo 26, versículo 41 y Marcos 14, 38, donde dice velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Y qué debo yo de velar? Estar atento, sabiendo mis debilidades, sabiendo las tentaciones que me pueden llegar, y para eso tengo que fortalecerme en la oración. Otra de las cosas para poder vencer las tentaciones, resistir las tentaciones, es permitir que el Espíritu Santo domine nuestro carácter, domine nuestras emociones, domine nuestro temperamento, domine la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que Él domine cada área de nuestra vida, siempre mantendremos subiendo, bajando, siempre mantenemos cayendo, restaurando, y en ese son caemos, vuelve, se levanta, y así se mantendremos siempre, porque no le permitimos a Dios que Él gobierne nuestra vida. Cuando una persona no le permite al Espíritu Santo que gobierne su vida, es una persona que no tiene el fruto del Espíritu Santo. Porque una de las partes del fruto del Espíritu Santo, de los componentes del fruto del Espíritu Santo, es la templanza. La templanza nos ayuda a resistir, nos ayuda a estar firme, nos ayuda a vencer las tentaciones. Entonces, eso se demuestra que el fruto del Espíritu Santo no está en nuestra vida. Otra manera de vencer las tentaciones es someter a Dios nuestros hábitos pecaminosos, esas costumbres pecaminosas. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 13, que así como un día presentamos nuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, para servir al pecado, para servir a la inmundicia, con esa misma intensidad, con ese mismo fervor, ahora presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo, para servir a Dios y agradarle a Dios en todo. Ustedes se dan cuenta, personas que aquí no hay de esa clase de personas, porque ya yo he preguntado, y amanecían bebiendo, al día siguiente iban a trabajar, al otro día volvían y bebían, o no iban a trabajar y duraban 3 días y noche y día, bebe y bebe. Pero buscando de Dios, no puedo, porque amanezco trasnochado, tengo que ir a trabajar, o sea, no puede ir a la vigilia, así sea de medianoche, porque amanece trasnochado. Y cuando estaba en el mundo no pachanqueaba, cuando estaba en el mundo no amanecía y decía, ay, me la gocé toda, vengo a gastar la suela. Y al día siguiente se iba a trabajar normalito, porque estaba conforme a la concupiscencia, conforme a los deseos pecaminosos, y a algo que a Dios no le agradaba. Pero hermanos, si de verdad nosotros buscáramos a Dios con ese mismo fervor en el que se practicaba el pecado, nuestra vida espiritual fuera muy distinta. ¿O no es así? Eso no pasa. Somos negligentes, somos perezosos, muchas veces no queremos entender que el peor enemigo de nosotros es nuestra propia carne, somos nosotros mismos. Esas cosas que nosotros heredamos de Adán y de Eva, eso sigue allí y se engorda cada vez que dejamos de orar, se engorda cada vez que dejamos de ayunar, se engorda cada vez que
engorda, hermano. La carne se engorda. Usted puede estar sin flaco ni un palillo, pero los deseos de la carne pueden estar así, ni el gordo Benjumea, que era antes el gordo Benjumea, bien grandote. Él decía en una entrevista: yo no me acuesto, yo me desparramo en la cama. La cama de él era de 3 cuerpos. Y físicamente, pero espiritualmente, en nuestra carne podemos estar bien robustos porque nos estamos dejando llevar de los pensamientos, de los deseos de nuestro corazón, nos estamos dejando llevar de las necesidades humanas, nos estamos dejando llevar de todo menos de Dios. Y la Biblia dice que cuando nosotros nos sometemos a alguien, somos esclavos de esa persona. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos dejamos llevar de la concupiscencia, del pecado, de la tentación, estamos siendo esclavos del pecado, estamos siendo esclavos precisamente no de Dios, sino de nuestra propia carne. Otra de las maneras de nosotros poder vencer la tentación es aprender a utilizar las armas que Dios nos dio. ¿Cuáles son esas armas? Esas también son herramientas: la oración, la Biblia, la asistencia a los cultos, la vigilia, el estudio, la lectura de la palabra. Todo esto, mantenerse uno en un ritmo de búsqueda, en un ritmo de oración, en un ritmo de ayuno, en un ritmo de lectura bíblica, en un ritmo de ir estudiando la palabra de Dios, manteniéndose, alimentándose de Dios. Si nosotros descuidamos esto, en el cual una cosa no se puede practicar dejando de hacer la otra. Es lo mismo que si usted come espagueti, come papas y come arroz. Está comiendo un solo grupo de alimentos. Usted dice, pero al ratito, ¿verdad? Se le perdió porque no consumió proteínas, porque no consumió legumbres, porque no consumió verduras. Entonces debe de haber de cada cosa un poquito. Lo mismo pasa en el alimento espiritual. Se debe de orar constantemente, se debe leer constantemente, se debe asistir a los cultos constantemente, se debe ayunar constantemente, pero también se debe obedecer constantemente. No quiere decir que una persona, porque asiste a los cultos, asiste a los ayunos, por ahí ora y hace vigilia y lee la Biblia, no quiere decir que es totalmente una persona que está obedeciendo la palabra de Dios. Tenemos que hacer cada una de estas cosas para poder nosotros vencer las tentaciones. ¿Qué se puede hacer cuando nosotros pecamos? Llega un momento en que se dejó llevar, se dejó vencer. ¿Qué hacer? La Biblia habla también de esa provisión para el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que si nosotros pecamos, abogados tenemos delante del Padre a Jesucristo. Humillarse delante de Dios, pedir perdón, aceptar la disciplina de Dios, aceptar la corrección de Dios, porque muchas veces uno piensa que va a pecar y va y pide perdón y se humilla y llora y boquea. Y ya todo queda así, sí, Dios lo perdona, pero las consecuencias quedan. El castigo no quedará nosotros sin recibirlo, porque la Biblia dice que si nosotros no somos disciplinados, entonces no seremos hijos sino bastardos. 2 minutos llevamos. ¿Sí ves? Entonces mejor evitarse la pela de Dios, mejor evitarse esas nalgadas de Dios, hermano, que Dios pega duro. Si usted en su niñez recibió una pela de esas bien, que lo que quedó fue así como que ya pidiendo auxilio, Dios pega más duro todavía, porque Él le pega a uno donde más le duele. Entonces procura caminar lo más derechito posible para evitar nosotros ser disciplinados de parte de Dios. ¿Qué otra manera de vencer las tentaciones? Poniendo en práctica cada uno de los consejos que Dios dice en su palabra. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir, mantenerse firme. Como decía hace unos días, si la debilidad del cristiano antes de ser cristiano pues era el juego de muchacara, que apenas oía el sonar de las bolitas esas, de las pelotitas esas, ella de una vez corría y no salía de ella hasta que no traía los vacíos.
así por fuera y hacen un peso. Hombre, si no da para resistir, cambie de calle. O dígale a alguien que lo acompañe para que pueda pasar del arco. No vaya a pasar como a un cristiano que su debilidad era el trago y todos los amigos lo conocían y iba pasando y se quedó así parado en una cantina saboreándose. Llegó uno de los amigos de supuestos amigos. Ven acá, tómate una. No, yo no puedo tomar porque después pasa mira lo que dijo, pasa un hermano y me ve y se lo cuenta al pastor, o qué tal que pase el pastor. No, mira, ve, es más, te escondes detrás de la puerta y tú te la tomas ahí, yo cuido aquí. Será. Pues hoy entró y se escondió detrás de la puerta y empezó. Cuando él estaba así tomándose la helada, llega el amigo y descubre la puerta. Ven acá, ve aquí del evangélico este que está aquí tomando cerveza. No es un quito, voy a decir que fue cero, no. Son cosas, digo que a veces yo digo cosas y dicen, ay, qué hueso. No es un chiste, es una realidad, hermano. Es una realidad. Las mismas personas que lo convidan a uno a practicar el pecado son los mismos que muchas veces lo echan al agua. Y el diablo, mire, vea, así te quería ver. Y después la pena, la vergüenza, donde meto la cabeza y todo por el estilo. Entonces, aprender mejor obedecer a Dios antes que los hombres, aprender a resistir las tentaciones. Hermano, Dios nos ha dado herramientas, Dios nos ha dado, juntamente con las tentaciones que Dios nos permite, Él nos ha dado la manera de poder resistir y salir victoriosos. Tomemos la decisión este año, 2015, de serle fiel a Dios. A Dios, porque Dios nos está mirando. Un instante en el que se cede en la tentación puede ser fatal. Un solo instante puede ser fatal. Así que no le demos lugar al diablo, aprendamos a resistir, aprendamos a obedecer a Dios, aprendamos y Dios nos dará la victoria. Vamos a estar de pie y vamos a orar.